Continúo. Que ayer dejé un capítulo como a la mitad. Tal como Code había imaginado, a la noche siguiente volvieron todos a la roca de guía para cenar y beber. Hubo unos cuantos intentos desganados de contar historias, pero fracasaron rápidamente. Nadie estaba de humor para historias, de modo que todavía era temprano cuando la conversación abordó asuntos de mayor trascendencia. Comentaron los rumores que circulaban por el pueblo, la mayoría inquietantes. El rey penitente estaba teniendo dificultades con los rebeldes en Rezabek. Eso era motivo de preocupación, aunque solo en términos generales. Rezabek quedaba muy lejos, e incluso a Cobb, que era el que más había viajado, le habría costado localizarlo en un mapa. Hablaron de los aspectos de la guerra que les afectaban directamente. Cobb predijo la recaudación de un tercer impuesto después de la cosecha. Nadie se lo discutió, pese a que nadie recordaba un año en que se hubiera cobrado 3 impuestos. Jake aseguró que la cosecha sería buena y que por lo tanto ese tercer impuesto no arruinaría a muchas familias, excepto a los Bentley, que ya tenían dificultades, y a los Horizon, cuyas ovejas no paraban de desaparecer, y a Martin el Chiflado, que ese año solo había plantado cebada. Todos los granjeros con 2 dedos de frente habían plantado judías. Eso era lo bueno que tenía la guerra, que los soldados comían judías y que los precios subirían. Después de unas cuantas cervezas más, empezaron a expresar otras preocupaciones más graves. Los caminos estaban llenos de desertores y de otros oportunistas que hacían hasta que los viajes más cortos resultaran peligrosos. Que los caminos estuvieran mal no era ninguna novedad. Eso lo daban por hecho, como daban por hecho que en invierno hiciera frío. La gente se quejaba, tomaba sus precauciones y seguía ocupándose de vivir su vida. Pero aquello era diferente. Desde hacía 2 meses los caminos estaban tan mal que la gente había dejado de quejarse. La última caravana que había pasado por el pueblo la formaban 2 carromatos y 4 guardias. El comerciante había pedido 10 peniques por media libra de sal y 15 por una barrita de azúcar. No llevaba pimienta, canela ni chocolate. Tenía un pequeño saco de café, pero quería 2 talentos de plata por él. Al principio, la gente se había reído de esos precios. Luego, al ver que el comerciante se mantenía firme, lo insultaron y escupieron en el suelo. Eso había ocurrido hace 2 siglos, 22 días. Desde entonces no había pasado por el pueblo ningún otro comerciante serio, aunque era la estación en que solían hacerlo. De modo que, pese a que todos tenían presente la amenaza de un tercer impuesto, la gente miraba en sus bolsitas de dinero y lamentaba no haber comprado un poco de algo por si las primeras nevadas se adelantaban. Nadie habló de la noche anterior, ni de esa cosa que habían quemado y enterrado. En el pueblo sí hablaban, por supuesto. Circulaban muchos rumores. Las heridas de Carter contribuían a que esos rumores se tomaran medio en serio, pero solo medio en serio. Más de uno pronunció la palabra demonio, pero tapándose la sonrisa con una mano. Solo los 6 amigos habían visto a aquella cosa antes de que la enterraran. Uno de ellos estaba herido y los otros habían bebido. El sacerdote también la había visto, pero su trabajo consistía en ver demonios. Los demonios eran buenos para su negocio. Al parecer, el posadero también la había visto, pero él era un forastero. Él no podía saber esa verdad que resultaba tan obvia a todos los que habían nacido y habían crecido en aquel pueblecito. Las historias se contaban allí, pero sucedían en algún otro sitio. Aquel no era un sitio para los demonios. Además, la situación ya estaba lo bastante complicada como para buscarse más problemas. Cobb y los demás sabían que no tenía sentido hablar de ello. Si trataban de convencer a sus convecinos, solo seguirían ponerse en ridículo. Como Martin el Chiflado, que llevaba años intentando cavar un pozo dentro de su casa. Sin embargo, cada uno de ellos compró una barra de hierro fría en la herrería, la más pesada que pudieran blandir, y ninguno dijo en qué estaba pensando. Se limitaron a protestar porque los caminos estaban cada vez peor. Hablaron de comerciantes, de desertores de impuestos y de que no había suficiente sal para pasar el invierno. Recordaron que 3 años atrás a nadie se le habría ocurrido cerrar las puertas con llave por la noche y mucho menos atrancarlas.
A partir de ahí la conversación fue decayendo, y aunque ninguno reveló lo que estaba pensando, la velada terminó en una atmósfera deprimente. Eso pasaba casi todas las noches, dado los tiempos que corrían. Capítulo 2. Un día precioso. Era uno de esos días perfectos de otoño, tan comunes en las historias y tan raros en el mundo real. El tiempo era agradable y seco, el ideal para que madurara la cosecha de trigo o de maíz. A ambos lados del camino los árboles mudaban de color. Los altos álamos se habían vuelto de un amarillo parecido a la mantequilla, mientras que las matas de sumaque que invadían la calzada estaban teñidas de un rojo intenso. Solo los viejos robles parecían reacios a dejar atrás el verano, y sus hojas eran una mezcla uniforme de verde y dorado. Es decir, que no podía haber un día más bonito para que media docena de exsoldados armados con arcos de caza te despojaran de cuanto tenías. No es una yegua muy buena, señor, dijo Cronista. Apenas sirve para arrastrar una carreta, y cuando llueve, el hombre lo hizo callar con un ademán brusco. Mira, amigo, el ejército del rey paga muy bien por cualquier cosa con 4 patas y al menos un ojo. Si estuvieses completamente majara y fueras por el camino montando con un caballito de juguete, también te lo quitaría. El jefe del grupo tenía un aire autoritario. Cronista dedujo que debía de ser un exoficial de baja graduación. Apéate, ordenó serio el individuo. Acabemos con esto y podrás seguir tu camino. Cronista bajó de su montura. Le había robado otras veces y sabía cuando no se podía conseguir nada discutiendo. Esos tipos sabían lo que hacían. No gastaban energía en bravuconadas ni en falsas amenazas. Uno de los soldados examinó la yegua y comprobó el estado de los cascos, los dientes y el arnés. Otros 2 los registraron las alforjas con eficacia militar y pusieron en el suelo todas sus posesiones materiales: 2 mantas, una capa con capucha, la cartera plana de cuero y el pesado y bien provisto macuto. No hay nada más, comandante, dijo uno de los soldados, salvo unas 20 libras de avena. El comandante se arrodilló y abrió la cartera plana de piel para examinar su contenido. Ahí dentro solo hay papel y plumas, dijo Cronista. El comandante giró la cabeza y le miró por encima del hombro. ¿Eres escribano? Cronista asintió. Así es como me gano la vida, señor, y eso a usted no le sirve para nada. El hombre rebuscó en la cartera, comprobó que era cierto y la dejó a un lado. A continuación vació el macuto sobre la capa extendida de Cronista y revisó su contenido. Se quedó casi toda la sal de Cronista y un par de cordones de bota. Luego, para consternación del escribano, cogió la camisa que Cronista se había comprado en Linwood. Era de hilo bueno, teñida de color azul real, oscuro, demasiado bonita para viajar. Cronista ni siquiera había tenido ocasión de estrenarla. Dio un suspiro. El comandante dejó todo lo demás sobre la capa y se levantó. Los otros se turnaron para rebuscar entre los objetos personales de Cronista. El comandante dijo: «Tú solo tienes una manta, ¿verdad, Jans?» Uno de los soldados asintió. «Pues quédate esa. Necesitarás otra antes de que termine el invierno». «Su capa está más nueva que la mía, señor. Cógela, pero deja la tuya. Y lo mismo te digo a ti, Wilkins. Si te llevas ese yesquero, deja el tuyo». «El mío lo perdí, señor», dijo Wilkins. «Si no, lo dejaría». ¡Qué mierdas! Pero bueno, son ladrones, ¿qué se les puede pedir? Todo el proceso resultó asombrosamente civilizado. Ah, no, bueno. Menos mal. Cronista perdió todas sus agujas menos una, sus 2 pares de calcetines de repuesto, un paquete de fruta seca, una barra de azúcar, media botella de alcohol y un par de dados de marfil. Le dejaron el resto de su ropa, la cecina y media hogaza de pan de centeno increíblemente dura. Bueno, con eso los pudiste haber golpeado. La cartera de piel quedó intacta. Mientras los hombres volvían a llenar el macuto de Cronista, el comandante se volvió hacia el escribano. «Dame la bolsa del dinero». Cronista se la entregó. «¿Y el anillo?» «Apenas tiene plata», balbuceó Cronista mientras se lo quitaba del dedo. «¿Qué es eso que llevas colgando del cuello?» Cronista se desabrochó la camisa revelando un tosco aro de metal colgado de un cordón de piel. «Solo es hierro, señor». El comandante se le acercó, frotó el aro con los dedos y le soltó de nuevo sobre el pecho de Cronista. «Puedes quedártelo. Yo nunca me meto entre un hombre y su religión»,
dijo. Vació la bolsa en una mano. Aquí, o sea, te vamos a quitar todo lo que cargas, el dinero, casi te vamos a dar una patada por el culo, pero tu religión la respeto. Me perdí. Vació la bolsa en una mano y se sonrió mientras tocaba las monedas con un dedo. La profesión de escribano está mejor pagada de lo que yo creía, comentó mientras empezaba a repartir las monedas entre sus hombres. ¿Le importaría mucho dejarme un penique o dos?, preguntó Cronista, lo justo para pagar un par de comidas calientes. Los 6 hombres se volvieron y miraron a Cronista, como si no pudieran dar crédito a lo que acababan de oír. El comandante rió. Por el cuerpo de Dios, los tienes bien puestos, ¿eh? Pues oye, mínimo una monedita, por el amor de Dios. Había un deje de respeto en su voz. Parece usted una persona razonable, replicó Cronista encogiéndose de hombros, y todos necesitamos comer para vivir. El jefe del grupo sonrió abiertamente por primera vez. Esa es una apreciación que no puedo discutir. Cogió 2 peniques y los blandió un momento antes de ponerlos de nuevo en la bolsa de Cronista. Aquí tienes un par de peniques por tu par de huevos. Le lanzó la bolsa a Cronista y guardó la bonita camisa de color azul real en sus alforjas. Gracias, señora, dijo Cronista. Quizá le interese saber que esa botella que ha cogido uno de sus hombres contiene alcohol de madera que utilizo para limpiar mis plumas. Si se lo bebe, le sentará mal. El comandante sonrió y asintió con la cabeza. ¿Veis lo que se consigue cuando se trata bien a la gente?, les dijo a sus hombres al mismo tiempo que montaba en su caballo. Ha sido un placer, señor escribano. Si te pones en marcha ahora, llegarás salvado de Abbot antes del anochecer. Cuando Cronista ya no pudo oír los cascos de caballos a lo lejos, metió sus pertenencias en el macuto, asegurándose de que todo iba bien guardado. Entonces se quitó una bota, arrancó el forro y sacó un paquetito de monedas que llevaba escondido en la puntera. Puso unas cuantas en la bolsa, luego se desabrochó los pantalones, sacó otro paquetito de monedas de debajo de varias capas de ropa y guardó también unas cuantas en la bolsita de cuero. La clave estaba en llevar siempre la cantidad adecuada en la bolsa. Si llevabas muy pocas, los bandidos se frustraban y tenían tendencias a buscar más. Si llevabas muchas, se emocionaban, se crecían y podían volverse codiciosos. Había un tercer paquetito de monedas dentro de la hogaza de pan, tan dura que solo habría interesado al más desesperado de los delincuentes. Ese no lo tocó de momento, como tampoco el talento de plata que tenía escondido en un tintero. Con los años había acabado por considerar esa última moneda un amuleto. Nadie la había encontrado todavía. Mira, buena idea. Tenía que admitir que seguramente aquel había sido el robo más civilizado de que jamás había sido víctima. Los soldados habían demostrado ser educados, eficientes y no demasiado despabilados. Perder el caballo y la silla era una contrariedad, pero podía comprar otro en el vado de Abbot, y aún le quedaría dinero para vivir con holgura hasta que terminara esa insensatez y se reuniese con Scarpi entre ella. Cronista sintió necesidad de orinar y se metió entre los sumaques, rojos como la sangre, que había en la cuneta. Cuando estaba abrochándose de nuevo los pantalones, algo se movió entre los matorrales cercanos, y de ellos salió una figura oscura. Cronista dio unos pasos hacia atrás y gritó asustado, pero entonces se dio cuenta de que no era más que un cuervo que agitaba las alas para echar a volar. Chascó la lengua, avergonzado de sí mismo, se arregló la ropa y volvió al camino a través del sumaque, apartando las telarañas invisibles que se le enganchaban en la cara. Se colgó el macuto y la cartera en los hombros, y de pronto se sintió más animado. Lo peor ya había pasado, y no había sido tan grave. La brisa desprendía las hojas de los álamos, que caían girando sobre sí mismas, como monedas doradas, y sobre el camino de tierra, y con profundas roderas, hacia un día precioso. Bien precioso, precioso para que te roben. Capítulo 3. Madera y palabra. Coat hojeaba distraídamente un libro, tratando de ignorar el silencio de la posada vacía, cuando se abrió la puerta y por ella entró Graham. Ya he terminado,
Graham maniobró entre el laberinto de mesas con exagerado cuidado. Iba a traerlo anoche, pero me dije, una última capa de aceite, lo froto y lo dejo secar. Y no me arrepiento. ¡Qué caramba! Es lo más bonito que han hecho estas manos. Entre las cejas del posadero apareció una fina arruga. Entonces, al ver el paquete plano que sujetaba Graham, su rostro se iluminó. ¡Ah! El tablero de soporte. Coate esbozó una sonrisa cansada. Lo siento, Graham. Ha pasado mucho tiempo. Casi lo había olvidado. Graham lo miró con extrañeza. 4 meses no es mucho tiempo para traer madera desde Airien tal como están los caminos. 4 meses, repitió Coate. Reparó en que Graham seguía mirándolo y se apresuró a añadir. Eso puede ser una eternidad si estás esperando algo. Intentó componer una sonrisa tranquilizadora, pero le salió muy forzada. Coate no tenía buen aspecto, no parecía exactamente enfermizo, pero sí apagado, lánguido, como una planta a la que han trasplantado a un tipo de tierra que no le conviene, y que empieza a marchitarse porque le falta algún nutriente vital. Graham percibió la diferencia. Los restos del posadero ya no eran tan prolijos. Su voz no era tan profunda. Hasta sus ojos habían cambiado. Ya no brillaban como unos meses atrás. Su color parecía más pálido. Eran menos espuma de mar, menos verde hierba que antes. Ahora parecían del color de las algas de río o del culo de una botella de cristal verde. Antes también le brillaba el cabello, de color fuego. Ahora parecía rojo, sencillamente rojo. Coate retiró la tela y miró debajo. La madera era de color carbón, con veteado negro, y pesaba como una plancha de hierro. Había 3 ganchos negros clavados sobre una palabra tallada en la madera. Delirio, leyó Graham. Extraño nombre para una espada. Coate asintió tratando de borrar toda expresión de su semblante. ¿Cuánto te debo? Preguntó en voz baja. Graham caviló unos instantes. Después de lo que me diste para pagar la madera, un atisbo de astucia brilló en sus ojos. 1,3. Coate le dio 2 talentos. Quédate el cambio. Es una madera difícil de trabajar. Sí que lo es, replicó Graham con cierta satisfacción. Dura como la piedra bajo la sierra, y con el formón como el hierro. Las voces que llegué a dar. Y luego no podía quemarla. Ya me he fijado, dijo Coate con un destello de curiosidad, y pasó un dedo por el oscuro surco de las letras en la madera. ¿Cómo lo has conseguido? Bueno, respondió Graham con petulancia. Cuando ya había malgastado medio día, la llevé a la herrería. El muchacho y yo conseguimos marcarla con un hierro candente. Tardamos más de 2 horas en grabar las letras. No salió ni una voluta de humo, pero apestaba a cuero viejo y trébol. La condenada. ¿Qué clase de madera es esa que no arde? Graham esperó un minuto, pero el posadero no daba señales de haberlo oído. ¿Y dónde quieres que lo cuelgue? Coate despertó lo suficiente para mirar en torno a sí. Creo que eso ya lo haré yo, dijo. Todavía no he decidido dónde voy a ponerlo. Graham dejó un puñado de clavos de hierro y se despidió del posadero. Coate se quedó en la barra, pasando distraídamente las manos por el tablero de madera y por la palabra grabada en él. Poco después, Bast salió de la cocina y miró por encima del hombro de su maestro. Hubo un largo silencio que parecía un homenaje a los difuntos. Al final, Bast habló. ¿Puedo hacerte una pregunta, Reggie? Coate sonrió con amabilidad. Por supuesto, Bast. ¿Una pregunta molesta? Estas suelen ser las únicas que merecen la pena. Se quedaron otra vez en silencio contemplando el objeto que reposaba sobre la barra, como si tratara de guardarlo en la memoria. Delirio. Bast luego luchó consigo mismo unos instantes. Abrió la boca, la cerró, puso cara de frustración y repitió todo el proceso. Suéltalo ya, dijo Coate. ¿En qué pensabas? Preguntó Bast con una extraña mezcla de confusión y preocupación. Coate tardó mucho en contestar. Tengo tendencia a pensar demasiado, Bast. Mis mayores éxitos fueron producto de decisiones que tomé cuando dejé de pensar e hice sencillamente lo que me parecía correcto, aunque no hubiera ninguna buena explicación para lo que había hecho. Compuso una sonrisa nostálgica, aunque hubiera muy buenas razones para que no hiciese lo que hice.
Bast se pasó una mano por un lado de la cara. Entonces, ¿intentas no adelantarte a los acontecimientos? Code vaciló un momento. Podríamos decirlo así, admitió. Yo podría decir eso, Reggie, dijo Bast con aire de suficiencia. Tú, en cambio, complicarías las cosas innecesariamente. Code se encogió de hombros. Dirigió la mirada hacia el tablero. Lo único que tengo que hacer es buscarle un sitio, supongo. ¿Aquí fuera? Bast estaba horrorizado. Code sonrió con picardía y su rostro recuperó cierta vitalidad. Por supuesto, dijo regodeándose. Al parecer, con la reacción de Bast, contempló las paredes con mirada especulativa y frunció los labios. ¿Y tú, dónde la pondrías? En mi habitación, contestó Bast, debajo de mi cama. Code asintió distraídamente, sin dejar de observar las paredes. Pues ve a buscarla. Hizo un leve ademán de apremio y Bast salió a toda prisa y claramente contrariado. Cuando Bast volvió a la habitación con una vaina negra colgando de la mano, sobre la barra había un montón de botellas relucientes, y Code estaba de pie en el mostrador, ahora vacío, contando entre los dos pesados barriles de roble. Code, que estaba colocando el tablero sobre uno de los barriles, se quedó quieto y gritó, consternado. Ten cuidado, Bast. Eso que llevas en la mano es una dama, no una moza de esas con las que bailas en las fiestas de pueblo. Bast se paró en seco y obediente. Cogió la vaina con ambas manos antes de recorrer el resto del camino hacia la barra. Code clavó un par de clavos por la pared, retorció un poco el alambre y colgó el tablero. «Pásamela, ¿quieres?», dijo con una voz extraña. Bast la levantó con ambas manos y por un instante pareció un escudero ofreciéndole una espada a un caballero de reluciente armadura. Pero allí no había ningún caballero, sino solo un posadero, un hombre con un delantal que se hacía llamar Code. Code cogió la espada y se puso de pie sobre el mostrador, detrás de la barra. La sacó de la vaina con un floreo. La espada, de un blanco grisáceo, relucía bajo la luz otoñal de la habitación. Parecía nueva, no tenía melladuras ni estaba oxidada. No había brillantes arañazos en la hoja, pero aunque no estuviera deteriorada, era antigua. Y pese a ser evidente que era una espada, tenía una forma insólita. Al menos ningún vecino del pueblo la había encontrado normal. Era como si un alquimista hubiera destilado una docena de espadas, y cuando se hubiera enfriado el crisol, hubiese aparecido aquello en el fondo. Una espada en un estado puro, era fina y elegante, era mortífera como una piedra afilada en el lecho de un río de aguas bravas. Code la sostuvo un momento, no le tembló la mano. Entonces colgó la espada en el tablero. El metal blanco grisáceo brillaba sobre la oscura madera de roa. Aunque se veía el puño, era lo bastante oscuro para que casi no se distinguiera de la madera. La palabra que estaba grabada debajo, negra como la negra madera, parecía un reproche, delirio. Code bajó del mostrador y Bast y él se quedaron un momento lado a lado, mirando hacia arriba en silencio. La verdad es que es asombrosa, dijo entonces Bast, como si le costara admitirlo, pero... Dejó la frase inacabada, buscando la palabra adecuada. Se estremeció. Code le dio una palmada en la espalda con extraña jovialidad. «No te molestes por mí». Parecía más animado, como si la actividad le proporcionara energía. «Me gusta», dijo con repentina convicción y colgó la vaina negra de uno de los ganchos del tablero. Había cosas que hacer: limpiar las botellas y ponerlas de nuevo en su sitio, preparar la comida, fregar los cacharros. Durante un rato hubo una atmósfera alegre y ajetreada. Los dos conversaron de asuntos sin mucha relevancia mientras trabajaban, y aunque ambos iban sin parar de un lado para otro, resultaba evidente que eran reacios a terminar cualquier tarea que estuviera a punto de completar, como si temiesen el momento en que terminaran el trabajo y el silencio volviera a llenar la habitación. Entonces ocurrió algo inusual. Se abrió la puerta y el ruido inundó la roca de guía como una suave marea. Fue entrando gente, charlando y descargando fardos. Buscaron mesas y dejaron las capas en los respaldos de la silla.
un individuo que llevaba una gruesa cota de malla, se quitó la espada desabrochándose el cinto y la apoyó contra una pared. 2 o 3 hombres llevaban cuchillos en la cintura, 4 o 5 pidieron bebidas. Coat y Bast se quedaron mirándolos un momento y rápidamente se pusieron a trabajar. Coat, sonriente, empezó a servir bebidas. Bast salió afuera para ver si había caballos que hubiera que llevar a los establos. Pasaron 10 minutos, la posada parecía otro sitio. Las monedas tintineaban sobre la barra, aparecieron bandejas con queso y fruta, y colgaron un caldero de cobre a hervir en la cocina. Los hombres cambiaron de sitio mesas y sillas, para acomodar mejor al grupo de casi una docena de personas. Coat iba identificándolos a medida que entraban. 2 hombres y 2 mujeres, carreteros curtidos tras años viviendo en los caminos y felices de poder pasar una noche al abrigo del viento. 3 guardias de mirada severa que olían a hierro. Un calderero barrigudo, de sonrisa fácil, con la que exhibían los pocos dientes que le quedaban. 2 jóvenes, uno rubio y otro moreno, bien vestidos y de habla educada, viajeros que habían sido lo bastante sensatos para juntarse con un grupo más grande que les brindaría protección en el camino. Les llevó 1 o 2 horas instalarse. Regatearon los precios de las habitaciones, empezaron a discutir amistosamente sobre quién dormiría con quién. Fueron a buscar lo indispensable a los carromatos y a las alforjas. Pidieron que les prepararan bañeras y se les calentó agua. Se llevó heno a los caballos y Coat llenó de aceite todas las lámparas. El calderero salió precipitadamente afuera para aprovechar la última luz del día. Recorrió las calles del pueblo con su carro de 2 ruedas tirado por una mula. Los niños lo rodearon, pidiéndole caramelos, historias y ardites. Cuando comprendieron que no iban a sacarle nada, la mayoría perdió el interés. Formaron un círculo con un niño en el centro y empezaron a dar palmadas al son de una canción infantil que ya era antiquísima cuando la cantaban sus abuelos. Cuando de azul se tiñe el fuego del hogar, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos actuar? Salgamos corriendo, escondámonos huyendo. Riendo, el niño que estaba en el centro intentó salir del corro mientras los otros trataban de impedírselo. Calderero, anunció el anciano con su voz cantarina. Hojalatero, afilador, saorí, corcho cortado, balsamaría, pañuelos de seda traídos de la ciudad, papel de escribir, dulces y golosinas. Eso atrajo a los niños, que volvieron a acercarse al calderero y lo siguieron formando un pequeño desfile por la calle. El anciano iba cantando. Cuero para cinturones, pimienta negra, fino encaje y suaves plumas. Este calderero solo se quedará un día en el pueblo. No esperen a que anochezca. Vengan señoras, vengan muchachas. Tengo ropa interior y agua de rosas. Un par de minutos más tarde se instaló delante de la posada de Roca de Guía. Montó su rueda de afilar y empezó a afilar un cuchillo. Cuando los adultos empezaron a rodear al anciano, los niños se pusieron a jugar otra vez. Una niña que estaba en el centro del corro se tapó los ojos con una mano e intentó atrapar a los otros niños, que correteaban dando palmadas y cantando. Si sus ojos son como el azabache, ¿a dónde escaparse? ¿A dónde escaparse? Lejos y cerca los tienes a la puerta. El calderero atendía a todos por turnos y a veces a 2 o 3 personas a la vez. Cambiaba cuchillos afilados por cuchillos romos y una moneda pequeña. Vendía tijeras y agujas, casos de cobre y botellitas que las mujeres escondían rápidamente. Vendía botones y bolsitas de canela y de sal, limas de tunue, chocolate de tarbeán, cuerno pulido de auré. Y mientras los niños no paraban de cantar. Veis a un hombre sin rostro, se mueven como fantasmas de un sitio para otro. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su plan? Los Chandrian, los Chandrian. ¿Qué son los Chandrian? No estoy entendiendo ni madres. Coat calculó que aquellos viajeros debían de llevar juntos cerca de un mes, lo bastante para encontrarse cómodos unos con otros, pero no lo suficiente para pelearse por nimiedades. Olían a polvo de los caminos y a caballo. El posadero aspiró ese olor como si fuera un perfume. Guácala. Lo mejor era el ruido. El cuero crujía, los hombres reían, el fuego crepitaba y chisporroteaba, las mujeres coqueteaban. Incluso alguien volcó una silla. Por primera vez desde hacía mucho tiempo no había silencio en la Roca de Guía.
o si lo había, era demasiado tenue para que pudiera apreciarse, o estaba muy bien escondido. Coat estaba en medio de todo aquello, no paraba de moverse, como si manejara una enorme y compleja máquina. Tenía una bebida preparada en cuanto alguien la pedía, y hablaba y escuchaba en la medida justa. Reía los chistes, estrechaba manos, sonreía y retiraba rápidamente las monedas de la barra, como si de verdad necesitara el dinero. Entonces, cuando llegó la hora de las canciones y todos hubieran cantado sus favoritas y seguían queriendo más, Coat se puso a dar palmadas de detrás de la barra, marcando el compás. Con el fuego brillaba en su pelo canto. Caldero curtidor cantó más estrofas de las que nadie había oído jamás, y a nadie le extrañó lo más mínimo. Horas más tarde reinaba una atmósfera cálida y jovial en la taberna. Coat estaba arrodillado frente a la chimenea, avivando el fuego, cuando alguien dijo a sus espaldas: «¿Boat?» El posadero se dio la vuelta, con una sonrisa algo confundida. «¿Señor?» Era el rubio bien vestido. Se tambaleaba un poco. «Tú eres Boat». «Coat, señor», replicó Coat con el tono indulgente que las madres emplean con los niños y los posaderos con los borrachos. «Boat, el sin sangre», insistió el hombre con la típica obstinación de los beodos. «Tu cara me resultaba familiar, pero no la identificaba». Sonrió con orgullo y se tocó la punta de la nariz con un dedo. «Entonces te he oído cantar, y he sabido que eras tú. Te oí una vez en Imre. Después lloré a mares. Jamás había oído nada parecido, ni lo he oído desde entonces. Me partiste el corazón». El joven siguió hablando, y sus frases eran un tanto inconexas. Su rostro, sin embargo, mantenía una expresión muy seria. «Ya sabía que no podía ser tú, pero me ha parecido que sí, a pesar de todo. ¿A quién conoces que tenga ese pelo?» Sacudió la cabeza, tratando sin éxito de aclarar sus ideas. «Vi el sitio donde lo mataste, en Imre, junto a la fuente. Los adoquines están destrozados». Frunció el ceño y se concentró en esas palabras. «Destrozados. Dicen que nadie puede arreglarlos». El hombre rubio hizo una pausa. Entrecerró los ojos para enfocar mejor al posadero y pareció sorprendido por su reacción. El hombre pelirrojo sonreía. «¿Insinúas que me parezco a Boat, el famoso Boat?» «Yo siempre lo he pensado. Incluso tengo un retrato suyo. Mi ayudante siempre se burla de mí por eso. ¿Me harías el favor de repetirle lo que acabas de decirme a mí?» Coat tiró un último leño al fuego y se levantó, pero al apartarse de la chimenea se le dobló una pierna y cayó pesadamente al suelo, derribando una silla. Varios viajeros se le acercaron, pero el posadero ya se había puesto en pie y les hacía señas para que volvieran a sus asientos. «No, estoy bien, no os preocupéis». A pesar de su sonrisa, era evidente que se había hecho daño. Tenía el rostro tránsido de dolor y tuvo que apoyarse en una silla. «Hace 3 veranos, cuando atravesaba el Eld, me dispararon una flecha en la rodilla. Me cede de vez en cuando». Hizo una mueca de dolor y añadió con tono nostálgico: «Por eso dejé la buena vida en los caminos». Se agachó para tocarse suavemente la pierna, doblada en un ángulo extraño. Uno de los mercenarios dijo: «Yo en tu lugar me pondría una cataplasma, o se te hinchará mucho». Coat volvió a tocarse la pierna y asintió con la cabeza. «Sí, creo que tiene usted razón, señor», dijo. Se volvió hacia el joven rubio que estaba de pie junto al fuego, oscilando ligeramente. «¿Podrías hacerme un favor, hijo?» El joven asintió, abstraído. «Cierra el tiro». Coat señaló la chimenea. «¿Me ayudas a subir, Bast?» Bast fue hacia él y se colocó un brazo de Coat sobre los hombros. El posadero se apoyó en él y, cojeando, fue hasta la puerta y subió la escalera. «¿Una flecha en la pierna?», preguntó Bast por lo bajo. «¿Tanto te avergüenzas de una pequeña caída?» «Menos mal que eres tan ingenuo como ellos», dijo Coat con aspereza en cuanto estuvieron fuera del alcance de la vista de la clientela. Empezó a maldecir por lo bajo mientras subía unos escalones más. Era evidente que no le pesaba nada en la rodilla. Bast abrió mucho los ojos y luego los entrecerró,
Coat se paró en lo alto de la escalera y se frotó los ojos. «Hay un tipo que me ha reconocido», dijo frunciendo el ceño. «Al menos sospecha». «¿Quién?», preguntó Bast con una mezcla de enfado y aprensión. «Ese rubio de la camisa verde, el que estaba más cerca de mí, junto a la chimenea. Dale algo que lo haga dormir. Ya ha bebido mucho. Si se queda frito, a nadie le extrañará». Bast caviló un momento. «¿No grura?», preguntó. «Mejor». «Menca. Madre santa». Bast arqueó una ceja, pero asintió con la cabeza. Coat se enderezó. «Escúchame con atención, Bast». Bast parpadeó una vez y asintió con la cabeza. Coat habló resuelta y decididamente. «Era escolta municipal de Ralien. Me hirieron unos bandidos cuando defendían una caravana. Una flecha en la rodilla. Hace 3 años, en verano. Hice bien mi trabajo. Un comerciante sealdico, agradecido, me dio dinero para montar una posada. Se llama Deolán. Habíamos viajado juntos desde Purvis. Menciónalo de pasada». «¿Lo tienes?» «Te he escuchado con atención», respondió Bast con formalidad. «Ya puedes bajar». Media hora más tarde, Bast llevó un cuenco a la habitación de su maestro y le aseguró que abajo todo iba bien. Coat asintió y le dio instrucciones a su pupilo de que no lo molestaran durante el resto de la noche. Bast cerró la puerta al salir. Su expresión era de preocupación. Se quedó un rato en lo alto de las escaleras pensando qué podía hacer. Resulta difícil decir qué era lo que tanto preocupaba a Bast. No se apreciaba ningún cambio en la actitud de Coat, salvo que se movía un poco más despacio, quizá, y que la pequeña chispa que la actividad de esa noche había prendido en sus ojos se había apagado un poco. De hecho, apenas se veía ya. De hecho, podía no haber existido nunca. Coat se sentó delante del fuego y se comió la comida con movimientos mecánicos, como si sencillamente buscara un sitio en su interior donde depositarla. Después del último bocado, se quedó sentado con la mirada perdida. No se acordaba de qué había comido ni de qué sabor tenía. El fuego crepitó. Coat parpadeó y miró alrededor. Se miró las manos, recogidas una dentro de otra sobre su regazo. Pasados unos instantes las levantó y las abrió, como si quisiera calentarlas a la lumbre. Eran unas manos elegantes, con dedos largos y delicados. Las observó atentamente, como si esperara que hicieran algo por propia iniciativa. Entonces las bajó de nuevo al regazo, recogidas, y siguió contemplando el fuego. Así permaneció, inexpresivo, inmóvil, hasta que en la chimenea solo quedaron cenizas grises y unas brasas que ardían débilmente. Cuando estaba desvistiéndose para acostarse, el fuego llameó. La luz rojiza descubrió unas débiles líneas en su cuerpo, en la espalda y en los brazos. Todas las cicatrices eran lisas y plateadas, y lo surcaban como rayos, como rastros de dulces recuerdos. La llamarada del fuego las iluminó brevemente todas, las antiguas y las nuevas. Todas las cicatrices eran lisas y plateadas excepto una. El fuego parpadeó y se apagó. El sueño recibió a Coat como un amante en una cama vacía. Los viajeros partieron a la mañana siguiente, temprano. Bast los atendió y les explicó que a su amo se le había hinchado mucho la rodilla y que no se veía con ánimos de bajar la escalera tan pronto. Todos lo entendieron salvo el joven rubio, que estaba demasiado atontado. Los guardias se sonrieron y pusieron los ojos en blanco mientras el calderero soltaba un sermón improvisado sobre la abstinencia de bebidas alcohólicas. Bast le recomendó diversas curas para la resaca, todas desagradables. Cuando se hubieron marchado, Bast se quedó atendiendo la posada, una tarea sencilla, porque no había clientes. La mayor parte del tiempo la dedicó a buscar maneras de distraerse. Poco después del mediodía, Coat bajó por la escalera y se lo encontró en la barra, cascando nueces con la ayuda de un grueso libro encuadernado en piel. «Buenos días, Reshi», lo saludó alegremente Bast. «Buenos días, Bast», dijo Coat. «¿Alguna noticia?» «Ha pasado el hijo de Orison. Quería saber si necesitábamos cordero». Coat asintió, como si hubiera estado esperando esa noticia. «¿Cuánto le has encargado?» Bast hizo una mueca. «Odio el cordero, Rishi. Sabe a mitones mojados». Coat se encogió de hombros y fue hacia la puerta.
Tengo que hacer unos encargos. Vigila esto, ¿quieres? Siempre lo hago. Fuera de la posada Roca de Guía, en la vacía calle de tierra que discurría por el centro del pueblo, no corría ni pizca de brisa. El cielo era una extensión uniforme de nubes grises. Parecía que quisiera llover, pero no lograba reunir la energía suficiente. Coat cruzó la calle y fue hasta la puerta de la herrería, que estaba abierta. El herrero llevaba el pelo muy corto y tenía una poblada y enmarañada barba. Mientras Coat lo observaba, metió con cuidado un par de clavos por la abrasera de la hoja de una guadaña, fijándola con firmeza a un mango curvo de madera. «Hola, Caleb». El herrero apoyó la guadaña en la pared. «¿En qué puedo ayudarte, Mace Coat?» «¿Por tu casa también ha pasado el hijo de Orrison?» Caleb asintió. «¿Sigues perdiendo ovejas?» preguntó Coat. «Siguen perdiendo ovejas, perdón». La verdad es que han aparecido algunas de las que habían perdido, destrozadas, eso sí, prácticamente trituradas. «¿Lobos?» preguntó Coat. El herrero se encogió de hombros. Ay. Ya sé que es raro en esta época del año, pero ¿qué va a hacer? ¿Un oso? Creo que están vendiendo los animales que no pueden vigilar, porque andan escasos de mano de obra. ¿Escasos de mano de obra? Han tenido que dejar marchar al jornalero por culpa de los impuestos, y su hijo mayor se alistó al servicio del rey a principios del verano. Está combatiendo a los rebeldes en Meneras, le corrigió amablemente Coat. Si vuelves a ver al chico, dile que me gustaría comprar 3 mitades. Lo haré. El herrero miró al posadero con complicidad. ¿Algo más? Bueno. Coat miró hacia otro lado. De pronto, parecía cohibido. Me preguntaba si tendrías por ahí alguna barra de hierro. Dijo sin mirar al herrero a los ojos. No hace falta que sea bonita. Un trozo de hierro basto me serviría. Caleb chasqueó la lengua. No sabía si vendrías. El viejo Cobb y los demás pasaron anteayer. Fue hasta un banco de trabajo y levantó un trozo de lona. Hice un par de más por si acaso. Coat cogió una barra de hierro de unos 60 centímetros de largo y la hizo oscilar en una mano. Eres un tipo listo. Conozco el negocio, repuso el herrero con petulancia. ¿Necesitas algo más? Pues, dijo Coat al mismo tiempo que apoyaba cómodamente la barra de hierro sobre su hombro. Sí, hay otra cosa. ¿No te sobrarán un delantal y unos guantes de forja? Tal vez, respondió Caleb con vacilación. ¿Por qué? Detrás de la posada hay una vieja parcela llena de zarzas, dijo Coat señalando hacia la roca de guía con la cabeza. Creo que voy a destrozarla para plantar un huerto el año que viene, pero no quiero despellejarme vivo. El herrero asintió e hizo señas a Coat para que lo siguiera a la trastienda. Tengo los viejos, dijo mientras desenterraba un par de pesados guantes y un acartonado delantal de cuero. Ambos estaban chamuscados en varios sitios y manchados de grasa. No son bonitos, pero supongo que te protegerán un poco. ¿Cuánto quieres por ellos? Preguntó Coat sacando su bolsa. El herrero negó con la cabeza. Si te pidiera una iota, ya me parecería excesivo. Ni el muchacho ni yo lo necesitamos. El posadero le dio una moneda y el herrero metió el delantal y los guantes en un viejo saco de arpillera. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo ahora? Preguntó el herrero. Hace tiempo que no llueve. La tierra estará más blanda en primavera, después del deshielo. Coat se encogió de hombros. Mi abuelo siempre decía que el otoño es la estación idónea para arrancar de raíz cualquier cosa que no quieras que vuelva a molestarte. Coat imitó la temblorosa voz de un anciano. En los meses de primavera, todo está demasiado lleno de vida. En verano está demasiado fuerte y no hay manera de soltarlo. En otoño, miró alrededor. Las hojas de los árboles estaban cambiando de color. El otoño es el momento idóneo. En otoño todo está cansado y más dispuesto a morir. Esa misma tarde, Coat envió a Bast a recuperar horas de sueño. Entonces se movió con desgana por la posada, haciendo las pequeñas tareas que no había terminado la noche anterior. No había clientes. Cuando por fin anocheció, el posadero encendió las lámparas y sin mucho interés se puso a hojear un libro.
Se suponía que el otoño era la estación del año más ajetreada, pero últimamente escaseaban los viajeros. Coates sabía con funesta certeza lo largo que iba a ser el invierno. Cerró la posada temprano, lo que nunca había hecho hasta entonces. No se molestó en barrer, no hacía falta. No limpió las mesas ni la barra, porque no se habían utilizado. Restregó un par de botellas, cerró la puerta con llave y fue a acostarse. No había nadie allí que pudiera notar la diferencia. Solo estaba Bast, que preocupado observaba a su maestro y esperaba. Capítulo 4. De camino a Newark. Newark. No sé cómo se pronuncian estos nombres. Una disculpa. Lo voy a pronunciar como se me hinchen las gónadas. Cronista caminaba. El día anterior había cojeado, pero ahora le dolían los pies, pisara como pisase, así que no tenía sentido cojear. Había buscado caballos en el vado de Abbot y en Ranish, y había ofrecido sumas exorbitantes por los animales más lamentables. Pero en los pueblos pequeños como esos, a la gente no le sobraban los caballos, sobre todo estando próximo el tiempo de la cosecha. Pese a llevar todo el día andando, seguía en el camino. Cuando cayó la noche, la calzada de tierra, con profundas rodadas, se convirtió en un terreno traicionero, lleno de siluetas apenas vistas. Tras 2 horas avanzando a tientas en la oscuridad, Cronista vio unas luces que parpadeaban entre los árboles y abandonó su propósito de llegar a Newark esa noche, pues no pudo renunciar a la hospitalidad de una granja. Dejó el camino y fue hacia la luz dando tumbos entre los árboles, pero el fuego estaba más lejos y era mayor de lo que le había parecido. No se trataba de la lámpara de una vivienda, ni de las chispas de una fogata. Era una hoguera que ardía con fiereza entre las ruinas de una casa de las que solo quedaban 2 muros de piedra desmoronadizos. Ay, se me fue bien gacho eso. Acurrucado en la esquina que formaban esas 2 paredes había un hombre. Llevaba una capa con capucha y se abrigaba con ella como si fuese un día de pleno invierno y no una templada noche de otoño. Las esperanzas de Cronista aumentaron cuando vio un pequeño fuego de cocina con un cazo colgando encima. Pero al acercarse percibió un olor desagradable que se mezclaba con el del humo de leña. Apestaba a pelo quemado y a flores podridas. Rápidamente, Cronista decidió que fuera lo que fuese lo que ese hombre estuviera cocinando, él no quería probarlo. Sin embargo, la perspectiva de sentarse junto al fuego era mejor que la de acurrucarse en la cuneta. Cronista entró en el círculo de luz que proyectaba la hoguera. He visto el Se interrumpió, porque la figura se puso en pie de un brinco, blandiendo una espada con ambas manos. No, no era una espada, sino una especie de garrote, largo y oscuro, con una forma demasiado regular para ser un tronco. Cronista se paró en seco. Solo buscaba un sitio donde dormir, se apresuró a decir, e inconscientemente agarró el aro de hierro que llevaba colgado del cuello. No quiero causar problemas. Te dejaré cenar en paz. Dio un paso atrás. La figura se relajó, bajó el garrote que rozó una piedra y produjo un sonido metálico. Por el carbonizado cuerpo de Dios, ¿qué haces aquí a estas horas de la noche? Iba hacia Newark y he visto el fuego. ¿Y te has dirigido en plena noche hacia un fuego desconocido? El hombre encapuchado sacudió la cabeza. Será mejor que te acerques. Le hizo señas para que se aproximara, y el escribano se fijó en que el individuo llevaba puestos unos gruesos guantes de cuero. Que Telú nos asista. ¿Has tenido mala suerte toda la vida o la reservabas para esta noche? No sé a quién esperas, dijo Cronista, y todavía retrocedió un poco más, pero estoy seguro de que prefieres hacerlo solo. Cállate y escucha, replicó el individuo con aspereza. No sé cuánto tiempo nos queda.
Miró hacia abajo y se frotó la cara. Dios, nunca sé cuánto tengo que decir. Si no me crees, pensarás que estoy loco, y si me crees te asustarás y será peor. Volvió a mirar hacia arriba y vio que Cronista no se había movido. Ven aquí, maldita sea. Si te vas ahora, eres hombre muerto. Cronista miró por encima del hombro hacia el oscuro bosque. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí fuera? El hombre lanzó una breve y amarga risotada y sacudió la cabeza, exasperado. ¿Quieres que te diga la verdad? Se pasó las manos por el pelo y al hacerlo se bajó la capucha. La luz de la hoguera iluminó un cabello de un rojo increíble y unos ojos de un verde asombroso e intenso. Miró a Cronista como si se midiera con él. Demonios, dijo, demonios con forma de arañas, enormes y negras. Cronista se relajó. Los demonios no existen. Por su tono de voz era evidente que había pronunciado esas palabras muchas veces. El pelirrojo soltó una risotada de incredulidad. Bueno, en ese caso supongo que podemos marcharnos todos a casa. Y le lanzó una sonrisa de loco a Cronista. Mira, supongo que eres un hombre instruido, eso lo respeto, y en gran parte tienes razón. Adoptó una expresión más seria, pero aquí y ahora, esta noche, te equivocas de plano. Cuando lo comprendas, no querrás estar al otro lado de la hoguera. La rotunda certeza en la voz de aquel hombre le produjo a Cronista un escalofrío. Con la impresión de que estaba cometiendo una estupidez, bordeó la hoguera poco a poco hasta situarse al otro lado. El desconocido enseguida lo caló. Supongo que no llevarás armas, ¿verdad? Preguntó y Cronista negó con la cabeza. En realidad no importa. Una espada no te servirá de mucho. Le puso en la mano un grueso leño. Dudo que consigas darle a alguno, pero vale la pena intentarlo. Son rápidos. Si se te sube uno encima, tírate al suelo. Intenta caer sobre él y aplastarlo con el cuerpo. Rueda por el suelo. Si logras sujetar a uno, lánzalo al fuego. Volvió a ponerse la capucha y siguió hablando muy deprisa. Si llevas alguna prenda de repuesto, póntela. Si tienes una manta, podrías envolver. De pronto se interrumpió y miró más allá del círculo de luz. Quédate con la espalda pegada a la pared, dijo de pronto, y levantó el garrote de hierro con ambas manos. Cronista miró más allá de la hoguera. Una silueta oscura se movía entre los árboles. Llegaron a la zona iluminada, avanzaron pegadas al suelo. Eran unas siluetas negras, con muchas patas y del tamaño de ruedas de carreta. Una, más rápida que las demás, se dirigió hacia la luz sin vacilar, moviéndose con la inquietante y sinuosa velocidad de un insecto que se escabulle. Antes de que Cronista pudiera levantar el leño, la cosa avanzó de lado, bordeando la hoguera, y saltó sobre él con la agilidad de un grillo. Cronista levantó las manos al mismo tiempo que la cosa negra le golpeaba en la cara y en el pecho. Sus frías y duras patas buscaron un sitio donde sujetarse, y Cronista sintió unas fuertes punzadas de dolor en la parte de atrás de uno de sus brazos. El escribano se tambaleó, se le torció un tobillo y empezó a caer hacia atrás agitando los brazos. Al caer, Cronista vio el círculo de luz por última vez. Había más cosas negras saliendo de la oscuridad. Sus patas marcaban un rápido staccato contra las raíces, las piedras y las hojas. Al otro lado de la hoguera, el hombre de la capa sostenía un garrote de hierro en alto con ambas manos. Estaba completamente inmóvil, completamente callado, esperando. Cronista todavía estaba cayendo hacia atrás, con esa cosa negra encima, cuando notó una sorda y oscura explosión. Se había golpeado la cabeza contra la pared de piedra. Todo se ralentizó alrededor. Se volvió borroso y finalmente negro. Te dijo, si se te lanza una, le pegas, te tiras sobre ella, la arrojas al fuego, no te congelas como un idiota. Bueno, yo imagino que te asustas, ¿no? Si ves a esa madre que se te lanza hacia ti. O sea, el tamaño de la rueda de un carro, yo me imagino una llanta grande de madera. O sea, una cosa más o menos de 1 metro de diámetro. Yo pensaría. Pero no sé si eran llantas aún más grandes, entonces sí sería una cosa bien exageradísima. Pero yo me imagino una araña del tamaño, o sea, de 1 metro de diámetro, ¿no? Más o menos.
A ver. Ok, esto luego lo leo. Cronista abrió los ojos y vio una confusa mezcla de luminosidad y siluetas oscuras. Ok, no se murió. Le dolía la cabeza. Notaba diversas líneas de intenso dolor en la parte de atrás de los brazos y al respirar un dolor más sordo en el costado izquierdo. Tras un largo momento de concentración, el mundo volvió a aparecer ante él, aunque desenfocado. El desconocido estaba sentado cerca de él. Ya no llevaba puestos los guantes. Su pesada capa colgaba de su cuerpo, hecho jirones, pero por lo demás parecía ileso. La capucha de la capa le tapaba la cara. ¿Estás despierto?, preguntó el hombre con curiosidad. Me alegro. Con las heridas en la cabeza nunca se sabe. Ladeó un poco la cabeza. ¿Puedes hablar? ¿Sabes dónde estás? Sí, contestó Cronista con voz pastosa. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para pronunciar esa única palabra. Mejor aún. Veamos, la tercera es la definitiva. ¿Crees que podrás levantarte y echarme una mano? Tenemos que quemar y enterrar los restos. Cronista movió un poco la cabeza y de pronto sintió náuseas. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Quizá te haya roto un par de costillas, preguntó el hombre. Se te había subido uno encima. No tuve muchas opciones. Le puso una putiza. Se encogió de hombros. Lo siento, si te sirve de algo. Ya te he cosido los cortes de los brazos. Creo que se te curarán bien. ¿Se han ido? El hombre de la capucha meneó la cabeza. Los escrales no se retiran. Son como las avispas cuando salen del avispero. Siguen atacando hasta morir. Una expresión de horror se extendió en el rostro del cronista. ¿Hay un nido de esas cosas? No, por Dios. Solo eran 5. Sin embargo, tenemos que quemarlos y enterrarlos para asegurarnos. Ya he cortado la leña que vamos a necesitar, de fresno y de cerval. Cronista soltó una risotada que sonó un tonto histérica, como en la canción infantil. Atiende, si no escuchas, no da igual. Esta vez cavarás un hoyo abismal, cogerás fresno, olmo y cerval. Sí, exacto, dijo el hombre de la capucha con aspereza. Te sorprendería la cantidad de verdades que se esconden en las canciones infantiles. No creo que haga falta cavar tan hondo, pero no me vendría mal un poco de ayuda. ¡Oh, qué bonito! Me imagino que este es cronista y este es Scout, que muy joven, ¿eh? Yo me lo imaginaba más viejo. Estoy viendo una ilustración por cualquier cosa. Cronista levantó una mano y se palpó la parte de atrás de la cabeza. Luego se miró los dedos y le sorprendió que no estuvieran manchados de sangre. Creo que estoy bien, dijo al mismo tiempo que lamentablemente se apoyaba en un codo y a continuación se sentaba. Parpadeó un momento y todo él se desmadejó. Cayó hacia atrás sin fuerzas. Su cabeza golpeó el suelo, rebotó una vez y se quedó quieta, ligeramente ladeada. Cout esperó largo rato pacientemente sentado, observando al hombre inconsciente. Cuando no vio más movimiento que el lento subir y bajar del pecho, se puso en pie con dificultad y se arrodilló al lado de Cronista. Le levantó un párpado y luego el otro, y dio un gruñido. Al parecer, lo que acababa de ver no lo había sorprendido mucho. Supongo que no vas a volver a despertarte, ¿verdad?, preguntó sin muchas esperanzas. Le dio unos golpecitos en la pálida mejilla. No lo creo. ¡Sí se murió! ¿Qué pedo? Una gota de sangre cayó en la frente de Cronista, seguida rápidamente de otra. Cout se enderezó y le limpió la sangre a Cronista lo mejor que pudo. No fue fácil porque también tenía las manos ensangrentadas. Lo siento, dijo distraídamente. Exhaló un hondo suspiro y se quitó la capucha. Tenía el rojo cabello apelmazado y adherido al cráneo, y media cara cubierta de sangre seca. Poco a poco empezó a quitarse los restos de la capa. Debajo llevaba un delantal de herrero, cubierto de grandes tajaduras. Se lo quitó también, revelando una sencilla camisa gris de tejido artesanal. Tenía el brazo izquierdo y los hombros ocultos y mojados de sangre. Oscuros, perdón. Cout hizo ademán de empezar a desabrocharse la camisa, pero entonces decidió no quitársela. Se puso trabajosamente en pie, cogió la pala y poco a poco, con mucho dolor,
Empezó a cavar. ¡Sí se murió Cronista! ¡No mames! Ya entendí mejor la imagen. La imagen está desmayado. Se ven las patotas de las arañas. Notas. Capítulo 5. Notas. Era pasada la medianoche cuando Coat llegó a Newhere cargando el cuerpo inerte de Cronista sobre los hombros lacerados. Las casas y las tiendas del pueblo estaban a oscuras y en silencio, pero la posada Roca de Guía estaba iluminada. Bast, de pie en el umbral, casi danzaba de irritación al ver acercarse a Coat. Echó a correr calle abajo agitando furioso un pedazo de papel. «¿Una nota? Te escapas y me dejas una nota», dijo en voz baja pero furioso. «¿Por quién me has tomado? ¿Por una ramera de puerto?» Sí. Ok, voy a marcar esto. O sea, yo pensé, no lo mismo, o sea, yo pensé que le diría, ¿por qué me tomas por tu esposa, no? Pero una ramera de puerto. A ver, continuó. Coat se dio la vuelta y sacudió los hombros hasta depositar el cuerpo inerte de Cronista en los brazos de Bast. Sabía que lo único que harías sería discutir conmigo, Bast. Bast sujetó a Cronista ante él sin esfuerzo. Si al menos hubiera sido una nota decente. Si estás leyendo esto, seguramente estoy muerto. ¿Qué clase de nota es esa? Se suponía que no la encontrarías hasta mañana, respondió Coat cansado y echando a andar por la calle hacia la posada. Bast miró al hombre que llevaba en brazos como si lo viera por primera vez. ¿Quién es este? Lo zarandeó un poco, mirándolo con curiosidad antes de cargárselo sobre un hombro con facilidad, como si fuera un zarco de arpillera. Un pobre desgraciado que pasaba por el camino en el momento menos adecuado. Coat, contestó Coat con desdén. No lo sacudas demasiado, todavía debe tener la cabeza un poco suelta. O sea que no se murió. Un poco suelta. ¿Pero qué demonios has ido a hacer?, preguntó Bast cuando entraron en la posada. Si me dejas una nota, al menos deberías decirme que... Bast abrió mucho los ojos al ver a Coat a la luz del interior de la posada, pálido y cubierto de barro y de sangre. Si quieres puedes preocuparte, dijo Coat con brusquedad. Es tan grave como parece. Has salido a buscarlos, ¿verdad?, dijo Bast con voz baja, y entonces abrió mucho los ojos. No. Te quedaste un trozo del que mató a Carter. No puedo creerlo. Me mentiste. A mí. ¿Cómo te atreves, perra? No, perdón. Coat suspiró y subió pesadamente la escalera. ¿Estás enfadado porque te he mentido o porque no me has pillado mintiéndote?, preguntó. Me ofende que pensaras que no podías confiar en mí, contestó Bast farfullando de rabia. Interrumpieron su conversación mientras abrían una de las numerosas habitaciones vacías del segundo piso. Desvestían a Cronista, lo acostaban y lo arropaban. Ok, sigue vivo. No creo que hayan querido arropar un cadáver, ¿no? ¿Para qué? Coat dejó la cartera y el macuto del escribano en el suelo cerca de la cama. Tras salir y cerrar la puerta de la habitación, Coat dijo: «Confío en ti, Bast». Pero no quería ponerte en peligro. Sabía que podía hacerlo yo solo. «Podría haberte ayudado, Reshi», replicó Bast dolido. «Lo sabes muy bien». «Todavía puedes ayudarme, Bast», dijo Coat. Se dirigió a su habitación y se dejó caer en el borde de la estrecha cama. «Necesito que me coses las heridas». Empezó a desabrocharse la camisa. «Lo haría yo mismo, pero a los hombros y a la espalda no llego». «No digas tonterías, Reshi, ya lo haré yo». Coat señaló la puerta. «Mis cosas están en el sótano. Usaré mis propias agujas, muchas gracias», dijo Bast con desdén. «Son de un hueso de excelente calidad. No como esas repugnantes agujas de hierro mellado tuyas».
que te deforman como pequeñas astillas de odio, que te perforan como pequeñas astillas de odio. Se estremeció. Piedra y arroyo. Es espeluznante lo primitivos que podéis llegar a ser. Bast salió de la habitación y dejó la puerta abierta. Coates se quitó lentamente la camisa, haciendo muecas de dolor y aspirando entre los dientes, pues la sangre seca se pegaba ¡ouch! Y le tiraba de las heridas. Volvió a adoptar una expresión estoica cuando Bast regresó con un cuenco de agua y empezó a lavarle. Cuando Bast hubo limpiado toda la sangre seca, aparecieron numerosos cortes largos y rectos. Se destacaban rojizos sobre la blanca piel del posadero, como si le hubieran acuchillado con una navaja de barbero o con un trozo de cristal roto. En total había cerca de una docena de cortes, la mayoría en los hombros y unos cuantos en la espalda y en los brazos. Uno empezaba en su coronilla y discurría por el cuero cabelludo hasta detrás de una oreja. Creía que no sangraba, Rishi, comentó Bast. No te llaman el sin sangre. Supongo que es por el color de piel, ¿no? No te creas todas las historias que te cuentan, Bast. Las historias mienten. Bueno, no estás tan mal como creía, dijo Bast limpiándose las manos, aunque merecías haber perdido un trozo de oreja. ¿Estaban heridos como el que atacó a Carter? No, no me lo ha parecido, respondió Coates. ¿Cuántos eran? 5. ¿5? Dijo Bast asombrado. ¿Cuántos ha matado el otro? Distrajo a uno un rato, contestó Coates con generosidad. Bueno, así que tú digas distraer, pues no, ¿verdad? Ampawen, Rishi, dijo Bast, sacudiendo la cabeza mientras enhebraba una aguja de hueso con un hilo más delgado y más fino que el de tripa. Deberías estar muerto, 2 veces muerto. Coates se encogió de hombros. No es la primera vez que debería estar muerto, Bast. Se me da bastante bien evitarlo. Bast se puso a trabajar. Te dolerá un poco, avisó mientras movía las manos con una extraña suavidad. La verdad, Rishi, no entiendo cómo has conseguido vivir tanto tiempo. Coates volvió a encogerse de hombros y cerró los ojos. Yo tampoco, Bast, admitió. Tenía la voz triste y cansada. Horas más tarde se abrió un poco la puerta de la habitación de Coates y Bast asomó la cabeza. Ay Dios, escuché ruidos. Bueno, no ruidos, escuché una voz. Voy a pensar que eran los vecinos. Bast asomó la cabeza. Al no oír sino una lenta y acompasada respiración, el joven entró de puntillas. Fue hasta la cama y se inclinó sobre el hombre dormido. Bast observó el color de sus mejillas, le olió el aliento y le tocó suavemente la frente, la muñeca y el hueco entre las clavículas. Bast acercó una butaca a la cama, se sentó y se quedó contemplando a su maestro y escuchándolo respirar. Luego estiró un brazo y le apartó el rebelde y rojo cabello de la cara, como haría una madre con su hijo dormido. Entonces, en voz baja, entonó una melodía cadenciosa y extraña, casi una nana. Qué extraño ver la luz que alumbra a los mortales apagarse día a día, saber que sus brillantes almas son yesca y que el viento encontrará su propia guía. Ojalá pudiera prestarles mi fuego. ¿Qué presagia tu parpadeo? La voz de Bast se fue extinguiendo. Y el joven se quedó allí sentado, inmóvil, observando el silencio subir y bajar del pecho de su maestro durante las largas horas de la temprana oscuridad de la mañana. Qué tétrico que te le quedes viendo mientras duerme, o sea, muy Edward Cullen de tu parte. Capítulo 6. El precio de los recuerdos. Cronista no bajó por la escalera a la taberna de la posada Roca de Guía hasta el día siguiente por la noche. Pálido y vacilante, llevaba su cartera de cuero debajo de un brazo. Encontró a Coates sentado detrás de la barra, hojeando un libro. Hombre, nuestro invitado involuntario, ¿qué tal va la cabeza? Cronista levantó una mano y se tocó la nuca.
Me duele un poco si la giro demasiado deprisa, pero todavía funciona. Me alegro de oírlo, dijo Coate. ¿Es esto? Cronista miró alrededor titubeante. ¿Estamos en Newer? Coate asintió. De hecho, estás en el centro mismo de Newer. Hizo un ademán teatral. Una próspera metrópolis, densamente poblada. Cronista miró con fijeza al pelirrojo que estaba detrás de la barra. Se apoyó en una mesa para sostenerse. Por el chamuscado cuerpo de Dios, dijo con un hilo de voz. Eres tú, ¿verdad? El posadero puso cara de desconcierto. ¿Cómo dices? Ya sé que lo negarás, dijo Cronista, pero lo que vi anoche. El posadero levantó una mano para hacerlo callar. Antes de discutir la posibilidad de que ese golpe en la cabeza te haya trastornado, dime, ¿qué hacías en el camino de Tinue? ¿Qué? Replicó Cronista irritado. Yo no iba a Tinue, Bueno, los caminos están muy difíciles, sin contar lo de anoche. Me robaron cerca del vado de Abbot y tuve que continuar a pie, pero valió la pena ya que estás aquí. El escribano vio la espada colgada sobre la barra, dio un grito ahogado y adoptó una expresión de vago nerviosismo. No he venido aquí con ánimo de crear problemas, te lo aseguro. No he venido por el precio que le han puesto a tu cabeza. Compuso una débil sonrisa. Como es lógico, yo no podría causarte problemas. Estupendo. Le cortó el posadero al mismo tiempo que cogía un puñado de hilo blanco y empezaba a limpiar la barra. Paño. ¿Y quién eres? Puedes llamarme Cronista. No te he preguntado cómo puedo llamarte, repuso Coate. ¿Cómo te llamas? Devan Loches. Coate dejó de pasar el paño por la barra y levantó la cabeza. Loches, ¿eres pariente del duque? Coate asintió antes de haber terminado la frase. Sí, claro que eres pariente suyo. No eres un cronista, sino el cronista. Miró de arriba abajo al escribano, un hombre con calva incipiente. ¿Qué te parece? El desenmascarador de patrañas en persona. Cronista se relajó un tanto. Era evidente que le complacía comprobar que su reputación lo precedía. Antes no pretendía ponerte las cosas difíciles. Hace años que no pienso en mí como Devan. Dejé atrás ese nombre hace mucho tiempo. Miró al posadero con complicidad. Supongo que tú también sabrás de algo de eso. Coate ignoró la pregunta que el escribano no había llegado a formular. Leí tu libro hace años, Los ritos nupciales del Dracus común. Una obra reveladora para un joven con la cabeza llena de historias. Miró hacia abajo y siguió pasando el paño blanco por la madera veteada de la barra. He de admitir que me decepcionó saber que los dragones no existían. Te entiendo, Coate, te entiendo. Esa es una dura lección para cualquier niño. Cronista sonrió. Yo también me desilusioné un poco, la verdad. Fui a buscar una leyenda y encontré un lagarto. Un lagarto fascinante, pero lagarto al fin y al cabo. ¿Y ahora estás aquí?, dijo Coate. ¿Has venido a demostrar que no existo? Cronista soltó una risa nerviosa. No, verás, oímos un rumor. ¿Oímos?, le interrumpió Coate. Viajaba con un viejo amigo tuyo, Scarpi. Se ha hecho cargo de ti, ¿no?, dijo Coate para sí. ¿Qué te parece el aprendiz de Scarpi? Un colega, más bien. Coate asintió, pero su expresión seguía sin revelar nada. Debí imaginar que él sería el primero en encontrarme. Soy los dos unos propagadores de rumores. La sonrisa de Cronista se convirtió en una mueca de amargura. El escribano se tragó las primeras palabras que acudieron a sus labios y se esforzó por recuperar una actitud serena. ¿Y en qué puedo ayudarte? Coate dejó el trapo y compuso su mejor sonrisa de posadero. ¿Te apetece beber o comer algo? ¿Necesitas una habitación para pasar la noche? Cronista vaciló. Tengo de todo. Coate hizo un amplio gesto con el brazo señalando una a una las botellas que había detrás de la barra. Jerez, mosto, vino tinto, aguamiel, cerveza negra, licor dulce de fruta, de mora, de ciruela, de manzana, de cereza. Sin duda, algo habrá que te apetezca. Mientras hablaba, su sonrisa iba ensanchándose, mostrando demasiados dientes para ser la sonrisa de un afable posadero. Al mismo tiempo, sus ojos denotaban frialdad, dureza y enfado.
Cronista bajó la mirada. Pensé que... ¿Pensaste? Dijo Coat con desdén, y dejó de fingir que sonreía. Lo dudo mucho, porque si lo hubieras hecho, habrías pensado. Dijo, arrancando esa palabra de un mordisco, en el peligro que me ponías viniendo aquí. Cronista se ruborizó. Me habían dicho que Bout no le tenía miedo a nada, dijo muy acalorado. El posadero se encogió de hombros. Solo los sacerdotes y los locos no le tienen miedo a nada, y yo nunca me he llevado muy bien con Dios. Cronista frunció el ceño, consciente de que le estaban tendiendo una trampa. Mira, dijo con calma, tuve muchísimo cuidado. Solo Scarpi conoce mi interés de venir aquí. No le hablé de ti a nadie. De hecho, ni siquiera confiaba en encontrarte. Imagínate qué alivio, dijo Coat con sarcasmo. Cronista prosiguió claramente desalentado. Seré el primero en admitir que venir aquí quizá haya sido un error. Hizo una pausa, dándole a Coat la oportunidad de contradecirlo, pero Coat no lo hizo. Cronista dio un pequeño y contenido suspiro y añadió: pero lo hecho está. Ni siquiera te has planteado... Coat negó con la cabeza. Fue hace mucho tiempo. Menos de 2 años, objetó Cronista. Y ya no soy el que era, continuó Coat sin detenerse. ¿Y quién eras exactamente? Gbout, contestó el posadero, negándose a dejarse arrastrar a dar más explicaciones. Ahora soy Coat. Regento esta posada. Eso significa que una cerveza cuesta 3 ardites y que una habitación individual se paga con cobre. Empezó a limpiar la barra de nuevo, pasando el paño con ímpetu. Como bien dices, lo hecho está. Las historias ya se ocuparán de sí mismas. Pero... Coat levantó la cabeza, y Cronista vio más allá de la ira que destellaba en la superficie de sus ojos. Por un instante distinguió dolor, debajo, un dolor crudo y sangrante, como una herida demasiado profunda para cicatrizar. Entonces Coat desvió la mirada, y solo quedó la ira. ¿Qué serías capaz de ofrecerme que valga el precio de mis recuerdos? Todos creen que estás muerto. No lo entiendes, ¿verdad? Coat sacudió la cabeza, entre divertido y exasperado. De eso se trata. Cuando estás muerto, nadie te busca. Los viejos enemigos no intentan ajustar cuentas contigo. La gente no te busca para que le narres historias, concluyó con mordacidad. Cronista no se rendía. Según otros, eres un mito. Sí, soy un mito, afirmó Coat con soltura, haciendo un gesto extravagante. Un mito muy especial que se crea a sí mismo. Las mejores mentiras sobre mí son las que yo mismo he contado. Dicen que nunca has existido, le corrigió Cronista con delicadeza. Coat se encogió de hombros y su sonrisa se apagó un poco. Cronista, al detectar un atisbo de debilidad, continuó. Algunas historias te retratan como poco más que un asesino sorprendido infraganti. También soy eso. Coat se dio la vuelta y se puso a limpiar el mostrador de detrás de la barra. Volvió a encogerse de hombros, pero sin tanta indiferencia. He matado a hombres y a seres que eran más que hombres, y todos se lo habían ganado. Cronista sacudió lentamente la cabeza. Las historias te llaman asesino, no héroe. Gbout el arcano, Gbout el asesino de reyes, son 2 personajes muy diferentes. Coat dejó de limpiar el mostrador y se volvió hacia el escribano. Asintió sin levantar la cabeza. Algunos incluso dicen que hay un nuevo Chandrian, un nuevo terror en la noche. Tiene el pelo tan rojo como la sangre que derrama. Las personas que importan saben ver la diferencia, replicó Coat, como si intentara convencerse a sí mismo, pero lo dijo sin convicción, con una voz cansada que denotaba desaliento. Cronista dio una breve risotada. Claro, de momento, pero tú, más que nadie, tendrías que darte cuenta de lo delgada que es la línea que separa la verdad de una mentira convincente, la línea que separa la historia de un relato entretenido. Cronista hizo una pausa para que su interlocutor asimilara sus palabras. ¿Sabes cuál de las 2 cosas ganará con el tiempo? Coat se quedó de cara a la pared detrás de la barra, con las manos apoyadas en el mostrador. Tenía la cabeza un poco agachada, como si soportara una pesada carga. No dijo nada.
Cronista, intuyendo la victoria, decidió ir un poco más allá. Dicen que hubo una mujer. ¿Qué saben ellos?, dijo Coate, con una voz cortante como una sierra. ¿Qué saben ellos de lo que pasó? Hablaba en voz tan baja que Cronista tuvo que contener la respiración para oírlo. Dicen que esa mujer... De pronto las palabras de Cronista se atascaron en su garganta reseca y se produjo un silencio artificial en la habitación. Coate estaba de espaldas, inmóvil, y apretaba la mandíbula. Su mano derecha, envuelta en un trapo blanco y limpio, se cerró lentamente formando un puño. A unos 2 palmos de distancia se rompió una botella. El olor a fresas llenó la taberna y junto con el sonido de cristales rotos fue un ruido pequeño dentro de una quietud enorme, pero fue suficiente para romper el silencio en pequeñas y afiladas esquirlas. Cronista se quedó helado al comprender de pronto lo peligroso que era el juego al que estaba jugando. De modo que esa es la diferencia entre contar una historia y estar dentro de una historia, pensó como atontado. El miedo. Coate se dio la vuelta. ¿Qué saben ellos de esa mujer?, preguntó en voz baja. Al ver la cara de Coate, a Cronista se le cortó la respiración. La expresión plácida del posadero era como una máscara destrozada. El semblante que había debajo de esa máscara reflejaba una profunda angustia. Sus ojos estaban en este mundo y en otro, recordando. Cronista pensó, sin proponérselo, en una historia que había oído, una de tantas. Era el relato de cómo Boat había perseguido el deseo de su corazón. Tuvo que engañar a un demonio para conseguirlo, pero una vez conseguido, tuvo que pelear con un ángel para convencerlo. Es cierto, pensó Cronista. Antes solo era una historia, pero ahora puedo creer en ella. Esta es la cara de un hombre que ha matado a un ángel. ¿Qué van a saber ellos de mí?, preguntó Coate con una ira sorda en la voz. ¿Qué van a saber de nada de todo esto? Hizo un breve pero enérgico ademán que parecía abarcarlo todo. La botella rota, la barra, el mundo entero. Cronista tragó saliva para aliviar la garganta reseca. Solo lo que les cuentan. Tip, 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 tip. El goteo de licor de la botella rota empezó a manchar una cadencia irregular en el suelo. ¡Ah! Coate dio un largo resoplido. Tip, 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 tip. Muy listo. Utilizarías mi mejor truco contra mí. Tomarías mi relato como rehén. Contaría la verdad. Solo la verdad podría romperme. ¿Qué hay más duro que la verdad? Sus labios dibujaron una sonrisa burlona y forzada. Durante unos instantes, solo el débil golpeteo de las gotas contra el suelo mantuvieron el silencio a raya. Entonces Coate salió por la puerta que había detrás de la barra. Cronista se quedó plantado, incómodo, en la habitación vacía sin saber si lo habían echado de allí o no. Unos minutos más tarde Coate regresó con un cubo de agua jabonosa. Sin mirar a Cronista, empezó a lavar sus botellas con parsimonía. Una a una, Coate les limpió la base, que se había manchado de licor de fresas, y fue poniendo en la barra entre Cronista y él, como si ellas pudieran defenderlo. De modo que saliste en busca de un mito y encontraste a un hombre, dijo con voz monótona sin levantar la cabeza. Has oído las historias y ahora quieres los hechos reales. Cronista, muy aliviado, dejó su cartera en una de las mesas, sorprendido por el ligero temblor de sus manos. Oímos hablar de ti no hace mucho. Solo era un vago rumor. La verdad es que yo no esperaba. Hizo una pausa. De pronto se sentía turbado. Creía que serías mayor. Lo soy, replicó Coate. Cronista lo miró, desconcertado, pero antes de que pudiera decir nada más, el posadero continuó. ¿Qué te trae a este miserable rincón del mundo? Una cita con el conde de Bathbridge, contestó Cronista con cierto orgullo. Dentro de 3 días, entre ella. El posadero se quedó quieto, con una botella en la mano. ¿Pretendes llegar a la mansión del conde en 4 días? Preguntó. Me he retrasado, admitió Cronista. Me robaron el caballo, cerca del vado de Abbot. Miró por la ventana, contempló el cielo, cada vez más oscuro. Pero estoy dispuesto a perder unas horas de sueño. Me marcharé por la mañana y te dejaré tranquilo. Bueno, no querría que por mi culpa dejaras de dormir, dijo Coate con sarcasmo, y su mirada volvió a endurecerse.
Puedo resumirlo todo en una frase, carraspeó. Viajé, amé, perdí. Confié y me traicionaron. Escríbelo y haz con ello lo que quieras. No te lo tomes así, se apresuró a decir Cronista. Si quieres, podemos dedicarle toda la noche y también unas horas de la mañana. ¡Qué gracia!, le espetó Coat. ¿Pretendes que te cuente mi historia en una noche? ¿Sin tiempo para serenarme? ¿Sin tiempo para prepararme? Sus labios dibujaron una fina línea. No, ve a coquetear con tu conde. No quiero saber nada. Si estás seguro de que necesitarás, dijo Cronista atropelladamente. Sí. Coat dejó una botella en la barra con un fuerte golpazo. Creo estar seguro de que necesitaré más tiempo que el que tú me ofreces, y esta noche no voy a darte ni un minuto. Una historia de verdad lleva tiempo prepararla. Cronista frunció el ceño, nervioso, y se pasó las manos por el pelo. Podría dedicar todo el día de mañana a registrar tu historia. Ah, entiende que todavía no. Se interrumpió al ver que Coat sacudía la cabeza. Tras una pausa, volvió a empezar, casi como si hablara solo. Si consigo un caballo en Baden, puedo dedicarte todo el día mañana, gran parte de la noche y una parte del día siguiente. Se frotó la frente. Odio cabalgar de noche, pero necesitaré 3 días, dijo Coat. Estoy completamente seguro. Cronista palideció. Pero el conde. Coat hizo un ademán de desdén. Nadie necesita 3 días, dijo Cronista con firmeza. He entrevistado a Oren Belciter. Oren Belciter nada menos. Tiene 80 años, pero es como si hubiera vivido 200. 500 si contamos las mentiras. Él fue a buscarme, añadió con un énfasis particular. Solo tardó 2 días. Esta es mi oferta, se limitó a replicar el posadero. O lo hago bien o no lo hago. Espera. De pronto el rostro de Cronista se iluminó. Ya lo había pensado, dijo sacudiendo la cabeza, avergonzado de su propio descuido. Iré a visitar al conde y volveré aquí. Entonces podrás tomarte todo el tiempo que quieras. Hasta podría traer a Scarpi. Coat miró a Cronista con profundo desprecio. ¿Qué te hace pensar que seguiré aquí cuando regreses?, preguntó incrédulo. Y además, ¿qué te hace pensar que tienes la libertad de salir de aquí cuando se te antoje, sabiendo lo que sabes? Cronista se quedó muy quieto. Tragó saliva y empezó otra vez. ¿Me estás diciendo que tardaré 3 días en contarte la historia?, lo interrumpió Coat. Empezaré mañana. Eso es lo que te estoy diciendo. Cronista cerró los ojos y se pasó una mano por la cara. El conde se pondría furioso, por supuesto, a saber lo que le costaría a Cronista volver a ganarse su simpatía. Sin embargo, si es la única manera, acepto. Me alegro. El posadero se relajó y esbozó una sonrisa. Pero dime, ¿de verdad es tan inusual lo de los 3 días? Cronista volvió a aparentar seriedad. Sí, 3 días es bastante raro, pero su tono de voz ya no denotaba tanta altanería. Pero hizo un gesto para expresar los inservibles que eran las palabras. Erxbout. El hombre, que se hacía llamar Coat, levantó la cabeza detrás de su botella. Sus carnosos labios compusieron una sonrisa pícara. Le chispeaban los ojos. Parecía más alto. Sí, supongo que sí, dijo Bout con una voz de hierro. Mira. Capítulo 7. De los inicios y de los nombres de las cosas. El sol entraba a raudales en la roca de guía. Era una luz fresca y limpia, ideal para cualquier inicio. Acarició al molinero cuando éste puso en marcha su noria. Iluminó la forja que el herrero estaba encendiendo de nuevo después de 4 días trabajando el metal en frío. Tocó a los caballos de tiro enganchados a los carros, y las hojas que las guadañas que relucían afiladas y preparadas para empezar ese día de otoño.
Dentro de la roca de guía, la luz iluminaba la cara de cronista y una página en blanco que esperaba las primeras palabras de una historia. Otro principio. Resbalaba por la barra, esparcía un millar de diminutos arcoíris que nacían en las botellas de colores y trepaban por la pared hasta la espada, como si buscara un último principio. Pero cuando la luz alcanzó la espada, no se vio ningún inicio. De hecho, la luz que reflejaba la hoja de la espada era mate, bruñida y muy antigua. Cronista la miró y recordó que, aunque aquello fuera el comienzo de un día, estaba a finales de otoño y cada vez hacía más frío. La espada brillaba con la conciencia de que el amanecer era un pequeño principio comparado con el final de una estación, con el final de un año. Cronista apartó la mirada de la espada. Sabía que Bout había dicho algo, pero no sabía qué. Perdón, ¿cómo dices? ¿Qué hace la gente normalmente para contar sus historias?, preguntó Bout. Cronista se encogió de hombros. Me describen lo que recuerdan, sencillamente. Luego yo registro los hechos en el orden correcto. Elimino los pasajes innecesarios, aclaro, simplifico y esas cosas. Bout frunció el ceño. Me parece que eso no servirá. Cronista lo miró y esbozó una tímida sonrisa. Cada narrador tiene su estilo. En general, todos prefieren que yo corrija sus historias. Pero también prefieren un público atento. Normalmente yo escucho y registro más tarde. Tengo una memoria casi perfecta. Y ese casi es preocupante. ¿Casi perfecta? A mí no me basta con eso. Bout se llevó un dedo a los labios. ¿Escribes deprisa? Cronista sonrió con seguridad. Más rápido de lo que hablo. Bout arqueó una ceja. Me gustaría comprobarlo. Cronista abrió su cartera, sacó un fajo de papel blanco, muy fino y un tintero. Después de colocarlos con cuidado, mojó una pluma y miró, expectante, a Bout. Bout se inclinó hacia adelante en la silla y empezó a hablar a toda velocidad. Yo soy, nosotros somos, ella es, él era, ellos serán. La pluma de cronista se deslizaba por la página, danzando bajo la atenta mirada de Bout. Yo, cronista, reconozco por la presente que no sé leer ni escribir. Supino, irreverente, grajilla, cuarzo, laca, egoleante, linta luz sorem ea. Érase una vez una joven viuda de Faetón, cuya moral era más dura que el tizón. Fue a confesarse por obsesionarse. Bout se inclinó un poco más hacia adelante para ver cómo escribía cronista. Interesante. Ya puedes parar. Cronista volvió a sonreír y limpió la pluma con un trapo. La página que tenía delante mostraba una sola línea de símbolos incomprensibles. ¿Qué es? ¿Una clave?, se preguntó Bout en voz alta. Y eres muy pulcro. Seguro que no malgastas mucho papel. Le dio la vuelta a la hoja para examinarla más de cerca. Nunca malgasto el papel, dijo cronista con altanería. Bout asintió sin levantar la cabeza. ¿Qué significa egoleante?, preguntó el escribano. Nada, me lo he inventado. Quería comprobar si una palabra desconocida te hacía ir más despacio. Se enderezó y acercó más su silla a la del cronista. En cuanto me enseñes a descifrar esto, podremos empezar. Cronista lo miró, indeciso. Es un código muy complejo. Al ver el ceño de Bout, suspiró. Está bien, lo intentaré. Pues sí, o sea, estás escribiendo en algo que yo no entiendo. ¿Cómo sé que en realidad estás escribiendo lo que te estoy diciendo? Cronista inspiró hondo y empezó a escribir una línea de símbolos mientras hablaba. Para hablar, empleamos cerca de 50 sonidos diferentes. Le he asignado a cada uno un símbolo que consiste en 1 o 2 trazos de la pluma. Es todo sonido. Podría transcribir un idioma aunque no lo entendiera. Señaló. Estos son los diferentes sonidos vocales. ¿No viene de pura casualidad aquí en el libro? Porque a veces en este tipo de historias, cuando tienen una forma específica de escribir o de hablar, viene eso. Quiero ver si está. Para aprender. A
ver, estos son recetas. Penuria. No, esto no sé qué sea. Imperio. Creo que no. Nota del autor. Nota de la edición. No, esto ya es historia. El epílogo, no. No. No está. Malo eso. Me hubiera gustado. Pero bueno. Escribir una línea de símbolos. Todas las líneas son verticales, observó Coate mirando atentamente la página. Cronista hizo una pausa y perdió el ritmo. Pues sí. Entonces las consonantes serían horizontales y se combinarían así. Boat cogió la pluma y trazó unos símbolos en la página. Muy hábil para escribir una palabra. Nunca necesitarías más de 2 o 3. Cronista miró a Boat sin decir nada. Boat no se dio cuenta porque estaba concentrado en la hoja. Si aquí pone yo soy, estos signos deben de representar el sonido O. Examinó uno de los grupos de caracteres que había escrito Cronista. Ella es E-A-E. Boat asintió y le puso la pluma en la mano a Cronista. Enséñame las consonantes. Cronista las escribió perplejo, recitando los sonidos a medida que las escribía. Pasado unos momentos, Boat cogió la pluma y completó él mismo la lista, pidiéndole al atónito cronista que le corrigiera si cometía algún error. El escribano vio y escuchó cómo Boat completaba la lista. Todo el proceso duró unos 15 minutos. Boat no cometió ni un solo error. Un sistema maravillosamente eficaz, admitió Boat, muy lógico. ¿Lo has concebido tú mismo? Cronista tardó un rato en replicar. Se quedó mirando la hilera de símbolos que Boat había anotado en la hoja. Al final, ignorando la pregunta de su interlocutor, preguntó: ¿Es cierto que aprendiste Temán en un solo día? Boat esbozó una sonrisa y agachó la cabeza. De eso hace mucho tiempo. Casi lo había olvidado. Tardé 1 día y medio, para ser exactos. 1 día y medio sin dormir. ¿Por qué lo preguntas? Me lo contaron en la universidad, pero no me lo creí. Miró la página con su clave escrita con la pulcra caligrafía de Boat. ¿Entero? Boat lo miró sin comprender. ¿Cómo? ¿Aprendiste todo el idioma entero? No, claro que no, contestó Boat con cierta irritación. Solo una parte importante, desde luego, pero no creo que se pueda aprender todo de nada, y menos de un idioma. Se frotó las manos. Bueno, ¿estás listo? Cronista sacudió la cabeza, como para despejarla, sacó otra hoja de papel y asintió. Boat levantó una mano para impedir que Cronista empezara a escribir y dijo: Nunca he contado esta historia y dudo mucho que vuelva a contarla. Se inclinó hacia adelante. Antes de empezar, debes recordar que soy del Edenarru. Nosotros ya contábamos historias antes de que ardiera Caluptena, antes de que hubieran libros donde escribir, antes de que hubiera música que tocar. Cuando prendió el primer fuego, nosotros, los Ru, estábamos allí contando historias en el círculo de su parpadeante luz. Boat miró al escribano, asintió y prosiguió. Conozco tu reputación de gran coleccionista de historias y cronista de sucesos. La mirada de Boat se endureció. Se volvió dura como el pedernal y afilada como un trozo de cristal roto. Ahora bien, ni se te ocurra cambiar ni una sola palabra de lo que voy a decir. Si te parece que me voy por las ramas, si te parece que divago, recuerda que las historias reales pocas veces toman el camino más recto. Cronista asintió con solemnidad, tratando de imaginar la mente capaz de descifrar su código en menos de 1 hora, una mente capaz de aprender un idioma en un solo día. Boat compuso una amable sonrisa y miró alrededor como si pretendiera grabar todos los detalles de la habitación en su memoria. Cronista mojó la pluma.
Kvoth agachó la cabeza y se miró las manos durante el tiempo que se tarda en inspirar 3 veces, y empezó a hablar. Podríamos decir que todo empezó cuando la oí cantar. Su voz hermanándose, mezclándose con la mía. Su voz era como un retrato de su alma, salvaje como un incendio, afilada como un cristal roto, dulce y limpia como el trébol. Kvoth sacudió la cabeza. No, todo empezó en la universidad. Fui a aprender el tipo de magia de que hablan en las historias, magia como la de Taborlin el Grande. Quería aprender el nombre del viento, quería dominar el fuego y el rayo, quería respuestas a 10.000 preguntas y acceso a su archivo. Sin embargo, lo que encontré en la universidad no se parecía en nada a las historias, y eso me dejó muy consternado. Pero supongo que el verdadero principio está en lo que me llevó a la universidad. Fuegos inesperados en el crepúsculo, un hombre con ojos como el hielo en el fondo de un pozo, el olor a sangre y a pelo quemado. Los Chandrian. Movió la cabeza afirmativamente. Sí, supongo que ahí es donde empieza todo. Esto, en gran medida, es una historia sobre los Chandrian. Kvoth sacudió la cabeza como si tratara de liberarse de un pensamiento siniestro. Pero supongo que tengo que remontarme aún más en el tiempo. Si esto tiene que ser una especie de libro de hechos, tendré que dedicarle el tiempo que merece. Valdrá la pena, si se me recuerda, si no con halago, al menos con cierta medida de precisión. Pero, ¿qué pensaría mi padre si me oyera contar una historia así? Empieza por el principio. Muy bien. Si vamos a contar una historia, contémosla bien. Kvoth se inclinó hacia adelante. Al principio... todo era oscuridad. No, ¿cómo era? Al principio no había nada. Al principio, según tengo entendido, Aleph creó el mundo. Ok, sí va por eso. Creó el mundo a partir del vacío innombrable. Aleph les dio un nombre a todas las cosas, o según la versión de la historia, encontró los nombres que todas las cosas poseían ya. Cronista dejó escapar una risita, aunque no levantó la vista de la página ni dejó de escribir. Kvoth continuó, sonriendo para sí. ¿Ves que te ríes? Muy bien. En aras de la sencillez, supongamos que yo soy el centro de la creación, y pasemos por alto innumerables y aburridas historias. El ascenso y la caída de imperios, sagas de héroes, baladas de amor trágico, vayamos directamente al único relato de verdadera importancia. Su sonrisa se ensanchó. El mío. ¡Ah, huevo! Me llamo Kvoth, que se pronuncia... Kous. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Kous. Bueno, ya, ok. Se pronuncia Kous. Va. Los nombres son importantes porque dicen mucho sobre la persona. He tenido más nombres de los que nadie merece. Los Adem me llaman Maedre, que según cómo se pronuncie puede significar la llama, el trueno o el árbol partido. La llama es obvio para todo el que me haya visto. Tengo el pelo de color rojo intenso. Si hubiera nacido hace un par de siglos, seguramente me habrían quemado por demonio. Lo llevo corto, pero aún así me cuesta dominarlo. Si lo dejo a su antojo, se me pone de punta y parece que me haya prendido fuego. El trueno lo atribuyo a mi potente voz de barítono y a la instrucción teatral que recibí a temprana edad. Y el árbol partido nunca lo he considerado muy importante. Aunque pensándolo bien, supongo que podríamos considerarlo al menos parcialmente profético. Quotes. Mi primer mentor se llamaba Elir, porque yo era listo y lo sabía. Mi primera amante se llamaba Dulator, porque le gustaba cómo sonaba. También me han llamado Shadikar, dedo de luz y 6 cuerdas. Me han llamado Quos, el sin sangre, Quos el arcano y Quos el asesino de reyes. Quos, ¿sí lo dije bien? Quos, ok. Se me va a olvidar seguramente, pero bueno, Quos. Todos esos nombres me los he ganado, los he comprado y he pagado por ellos.
pero crecí siendo Quos. Quos. Es que no me... Una vez mi padre me dijo que significaba saber, a saber cómo se pronuncia ese nombre, más bien. Me han llamado de muchas otras maneras, por supuesto. La mayoría eran nombres burdos, aunque muy pocos eran inmerecidos. Vamos a llamar Juan. He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trebón. He pasado la noche con Felurian. Y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado a mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Quizá hayas oído hablar de mí. ¡Ah, qué perra! Voy a marcar esto, está chido. No sé si sepas quién soy, ¿verdad? Pero soy una riata, prácticamente. Y creo que voy a dejar hasta aquí, porque ya va a ser la 1. Y no sé, si fuera por mí seguía leyendo, pero ya es tarde. Avanzamos. O sea, el número de páginas creo que no avanzamos mucho. Déjame ver. Ok, leímos como la mitad de aquí. Como menos. A ver. Menos. Ok. Como hasta como aquí. De la 39 a la 92. No estuvo tan mal. Está ligerito de leer. O sea, está fácil. Quitando mi dislexia, o sea, eso no es culpa del libro, es culpa mía. Pero está rápido de leer, está interesante. Hace meses, había visto un video en Instagram, creo, de una chica que hace reseñas de libros. ¿Cómo se llaman en Instagram? No sé, pero eso, ¿no? Y era un video, no recuerdo mucho, pero estaba hablando sobre el nombre del viento, este libro que estoy leyendo. Y decía que no sabía por qué a la gente le gustaba tanto. Y pues así ponía unas... o sea, de que le caía muy mal el protagonista, que se le hacía muy engreído y bla, bla, bla. Decía que no debería llamarse el nombre del viento, sino el nombre del entonces, porque dijo que la palabra entonces se repetía varias veces. Y hasta el momento yo no me lo he topado tanto, debo decir. Mira, aquí, o sea, aquí está, entonces me salió una, en la página 255. Veamos. Entonces, aquí salió otro, 2, 3, 4, 5. O sea, sí tiene muchos entonces. Pero, pero quiero pensar que es por parte de la edición. O sea, no por... No sé, ¿verdad? Sí hay muchos entonces, pero no están seguidos. Hasta el momento sí he visto varios entonces. Pero yo no me fijo tanto en eso. O sea, si la historia se me hace interesante, me vale madre si ponen entonces en cada párrafo. Pero de ahí en más... O sea, yo sería una persona que a lo mejor utilizaría mucho la palabra entonces al querer explicar esto. Sería como una especie de muletilla. En fin, hasta el momento lo que he leído, alrededor de 100 páginas, me ha estado gustando mucho la historia. A mí el protagonista, Quos, me cae bien. Pero es el tipo de personaje que suele caerme bien, ¿no? Que son así verguerillos, por así decirlo. Como de yo soy la mera riata, lo sé y lo sabes.
Pero, o sea, también de cierto tipo, porque hay otros personajes que sí se sienten la mera verga y no son. Este sí se lo merece y le aplaudimos por ello. Pero en fin, feliz año nuevo, me acabo de dar cuenta. Y nos vemos mañana para continuar leyendo. Bye.